Buenos días, soy Nayera Luque, la sección número 2 de Administración Aduanera, y hoy les vengo a hablar sobre el estudio financiero. ¿Qué es un estudio financiero? Es el proceso a través del que se analiza la viabilidad de un proyecto, tomando como base los recursos económicos que tenemos disponibles y el coste total del proceso de la producción de este producto. Su finalidad también es permitirnos ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad económica. También tenemos los objetivos, que son que el estudio financiero se convierte en una parte fundamental en cualquier proyecto, porque no importa si trata de un emprendedor con una idea de negocio o una empresa que quiere crear una nueva área de negocio, o incluso un inversor que esté interesado en poner su dinero en una empresa con el fin de obtener rentabilidad. También que el estudio financiero formará parte de un posterior estudio de mercado. Toda la información recogida nos permitirá hacer el análisis de riesgo de un proyecto y evaluar en profundidad su viabilidad. También podemos ver cómo se hace un estudio financiero. Para poder desarrollar bien el estudio financiero debemos manejar ratios financieros y económicos, como el ratio de autonomía financiera y sus similares, y así podemos convertir la información en cifras que sean más sencillas de analizar y de comparar. También es fundamental tener en cuenta que los ratios deben ser analizados en comparación con los datos de diferentes periodos o con respecto a los de otras empresas del sector. Por sí solos no son capaces de indicar viabilidad de un proyecto, de ahí la importancia de compararlos, para ver si los datos obtenidos son de verdad positivos. También tenemos los elementos del estudio financiero, porque para analizar la rentabilidad de un proyecto debemos tener presente al menos los ingresos, los costos, los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros, las depreciaciones, las amortizaciones, el plan de inversión, el balance de apertura, el presupuesto de caja, el balance general proyectado, también las razones financieras, el punto de equilibrio, el flujo neto de efectivo, el costo de capital, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carly Bisoche del cuarto semestre de Administración Aduana, y en este tema me toca hablar sobre el punto de equilibrio, que es un cálculo necesario para analizar la relación entre costo, valor y utilidades. En la toma de decisiones, este concepto conlleva un cálculo que toma en cuenta los costos operativos, variables y fijos, para determinar un estado donde estos obtienen los mismos egresos que ingresos. Esto no es que se generan ganancias ni pérdidas, sino que se puede continuar con la producción. A partir de ese punto, un incremento en las ventas produce ganancias y una reducción de las mismas genera pérdidas. En el punto de equilibrio es una referencia importante que influye en la planificación y el desarrollo del negocio. Es necesario que se maneje ese cálculo cuando se desea conocer y evaluar alternativas que puedan aumentar la productividad y la rentabilidad. Esto nos permite entender el nivel de ventas mínimo esperado en nuestra capacidad de inversión o recursos para cumplir con los objetivos de la compañía que afirma el académico. El punto de cierre. Este es el punto más bajo de la curva de costos variables de promedio. Cuando el precio cae por debajo del punto mínimo, la renta total es insuficiente para cubrir los costos variables, ya que los obligan a la empresa a cerrar sus puertas y afrontar pérdidas equivalentes a los costos fijos. Entre uno de los factores principales que pueden ayudar a determinar el punto de cierre de una empresa está el costo variable entre producir un bien o servicio, los egresos marginales recibidos de producir ese bien o servicio y los tipos de bienes o servicios proporcionados por la empresa para una empresa de un producto. El punto de cierre se produce cuando el ingreso marginal cae por debajo de los costos variables marginales. Para una empresa multiproducto del cierre ocurre cuando el ingreso marginal promovido por debajo del costo variable. Una empresa podría alcanzar sus puntos de cierre por razones que van rendimientos marginales decrecientes estándar hasta precios de mercado decrecientes para su mercancía. Un saludo, muy buenas tardes. Mi nombre es Eliatriz Díaz y como primer punto hablaré sobre el balance general.
Un balance general, también conocido como estado de situación financiera, es un informe económico que actúa como una fotografía que refleja la situación financiera de nuestra empresa a una fecha determinada. Este se forma a través de las cuentas de activos, lo que posee la empresa, pasivo, las deudas. Y la diferencia entre ambos es que se establece como el patrimonio o capital contable. Lo más habitual es que el balance general se realiza al final del año, cuando la empresa finaliza el ejercicio contable, balance final. Sin embargo, si quisiéramos obtener una mayor información, lo aconsejable es que se realice el balance general de forma mensual, trimestral o semestral, para realizar un seguimiento más exhaustivo. Es importante saber que la información que se obtiene a través del balance general tan solo debemos tomarla en cuenta el mismo día que se realiza, ya que con el transcurso de los días la situación financiera de la empresa cambiará. El flujo de caja. El flujo de caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y gastos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de gastos o salidas de dinero son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, etc. La diferencia entre los ingresos y los gastos se conoce como saldo o flujo. Por lo tanto, constituye un importante indicador a la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los gastos. Y si es negativo, significa que los gastos fueron mayores a los ingresos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angélica González y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Administración Mención Aduana. La siguiente videoexposición es de la asignatura electiva profesional. El estado de ganancias y pérdidas. Primeramente, un estado financiero es aquel que muestra los ingresos de una organización, así como sus gastos durante un determinado periodo. También se llama estado de ingresos y egresos, estado de resultados, estado de ingresos y gastos o estado de rendimiento. ¿Qué es el estado de pérdidas y ganancias? El estado de pérdidas y ganancias, conocido también como estado de resultados, refleja a los interesados información relevante sobre las operaciones desarrolladas por una entidad o empresa durante un determinado periodo de tiempo. Por así decirlo, un estado de pérdidas y ganancias es un informe financiero que permite identificar el nivel de eficiencia de la empresa. Es decir, muestra qué tan rentable, utilidad o pérdida ha sido a lo largo de un periodo determinado. Y con esa información podemos analizar su situación financiera, su estructura de ingresos, costos y gastos, para tomar decisiones sobre el futuro de la misma. Para el entorno financiero, el término para referirse al estado de pérdidas y ganancias es el estado de resultados, ya que se necesita conocer la utilidad neta, así como cada uno de los componentes que la integran. Los objetivos del estado de pérdidas y ganancias, es decir, estado de resultados, permiten medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta. Podemos evaluar la rentabilidad de la empresa proporcionando una base para que los diversos inversionistas determinen la viabilidad de depositar sus recursos en la organización al percibir el rendimiento de sus aportaciones. Muchas gracias por su atención. Un saludo, mi nombre es Diana Seco, estudiante para el cuarto semestre de la materia electiva profesional. Mi punto a exponer sería la tecnología empresarial. La tecnología empresarial es toda aquella que se utiliza en una empresa para prestar todos estos servicios de una manera más eficaz y hacerlo más fácil tanto para el cliente como para el trabajador. Por lo tanto, en cada empresa se utiliza más que todo el hardware y el software. Muchas gracias por su atención.